No! God, please, no! No! Hola, hoy voy a hacer un vídeo un poco especial. Em, Me preocupa mucho el bullying, ¿no? que sufren muchos niños, niñas, adolescentes a lo largo de su desarrollo infantil. Yo mismo lo sufrí. El bullying no es el caso de Sandra Peña, no es solamente el caso de Sandra Peña, no es solamente el de aquellas personas que se quitan la vida. El bullying es el de todos esos cientos de miles, me atrevo a decir, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que lo sufren en su etapa educativa sin que se atienda de forma correcta. Esos casos son muy mediáticos y durante unos días hablamos mucho de ello, pero no hablamos de todos aquellos casos en los que no se produce el fallecimiento, no se produce el suicidio, pero a lo mejor se intenta muchas veces. A lo mejor no se llega a intentar el suicidio, pero sí que el desarrollo de esa persona, su seguridad, su personalidad queda afectada de por vida. Yo me dedico tanto a trabajar con animales como a trabajar con personas. Tengo la enorme suerte de trabajar en un equipo, en un centro sanitario de psicología, donde atendemos tanto a las personas que sufren bullying, a las personas que ejercen bullying, a las familias de las personas que sufren bullying, a las familias de las personas que ejercen el bullying, eh, a orientadores, orientadoras de centros educativos, a docentes de centros educativos donde hay casos de bullying, a servicios sociales. Es decir, vemos todo lo relacionado con el bullying de forma global. ¿Y qué tendrá que ver esto con los animales? Bueno, pues porque en los animales también a veces ocurre esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los animales? Pues que le llamamos reactividad. La reactividad es la de aquellos animales que ante su inseguridad o sus miedos actúan con agresividad, actúan hacia otros individuos normalmente o más pequeños o más jóvenes que ellos, eh, de esta forma. Os cuento un poco, yo cuando era niño, bueno, pues yo era muy pequeño de estatura, era muy delgado, entonces en clase éramos dos los más pequeños, Raúl el Chiqui y Raúl el Huesitos. Eh, Raúl el Chiqui tenía un poco más de carácter que yo era más tímido, más introvertido y bueno, yo sufrí de varias personas de las que tengo terribles recuerdos, ¿no? De cómo afectaron en mi desarrollo psicosocial, ¿no? En cómo generaron en mí tantas dudas, tantas dificultades luego para relacionarme con personas o con determinados tipos de personas, mientras esas personas que ejercían ese maltrato eran como los primeros de la clase en el sentido de que eran los deportistas, eran los que competían luego los fines de semana y ganaban medallas y tal, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, pues yo recuerdo que tuve sucesos en los que ahora entiendo muy bien, ¿no? La cadena de acontecimientos. Está demostrado que las personas que ejercen el acoso, el maltrato hacia otras personas, ellos están sufriendo lo mismo en algún otro ámbito de la vida.
en la familia, con otras amistades, en el barrio. Nosotros aquí atendemos, como digo, a muchos niños, niñas, chavales, zagales, como diríamos en aragonés, que cuando tú consigues su confianza y ellos te empiezan a explicar por qué se comportan así, aparece que lo han aprendido en algún sitio, ¿no? Es un método de defensa que han aprendido de parte de otra persona. Entonces, yo ejercí siendo persona que sufrió bullying, ejercí, por ejemplo, recuerdo muy bien un día que, bueno, pues alguien de esta cuadrilla, ¿no? Sobre todo había un tal Higinio, no sé qué será de tu vida, pero espero no encontrarme contigo nunca. No me acuerdo de tu apellido, pero vamos, no hay muchos Higinios en el mundo. Si ves este vídeo, que te den por culo. Algo me había realizado. ¿Y cómo respondí yo? Bueno, pues en un momento de medio juego de tal, yo estaba nervioso, uno de mis amigos, Javier Ibáñez, creo que te llamabas, siento mucho que me llevarás la marca en la pierna, pues eso, estábamos jugando y yo lo pagué con él y le di un mordisco en la pierna. Un mordisco en la pierna de los que dejan marca. ¿Me había hecho algo Javier? No, pero fue una respuesta, una consecuencia, ¿no? En base a lo vivido de otra forma. Esto mismo yo lo entiendo ahora, en su momento no lo entendía. Bueno, pues es la consecuencia, ¿no? Y bueno, pues eso, lamento mucho el no haber sabido canalizar, el no haber sabido cómo lograr encontrar una solución para eso que yo estaba viviendo. Pero es que cuando la pedías tampoco la encontrabas. No la encontrabas en el colegio y bueno, pues en mi familia pues creo que nunca conté estas cosas. ¿Cuál era mi estrategia? Bueno, pues había uno muy malote en mi clase, Francisco, del que guardo muy buen recuerdo porque era muy malote, pero decidió defenderme de todas estas cuestiones. Y entonces, pues si yo estaba con Francisco, nadie se atrevía a tocarme un pelo, ni a decirme nada. Francisco era un malote, como digo, el típico repetidor, que era 2 años más mayor que el resto en clase, que bueno, pues había tenido sus pequeñas experiencias con la policía. Recuerdo, ¿no? Lo típico de robar una estrella de un Mercedes y que le pillaran y todo esto. Esto estoy hablando de yo en los años, pues no sé, pues desde que yo tenía de 9 a 12 años, más o menos. Para que veáis que él tendría 14 a lo mejor en ese caso, ¿no? Era súper mayor. Y Francisco me defendía, entonces, bueno, pues eso, estas cosas ocurren. Entonces, ¿qué pasa con el bullying? Que al final la persona que lo sufre, si intenta denunciarlo, intenta buscar ayuda, es difícil, ¿no? Lo máximo que hacen es te ponen sentado al lado del profesor. Eso ayuda muchísimo luego a cuando sales al recreo. Te exponen públicamente. Oye, que sea la última vez que tocáis a Raúl y tal. Bueno, eres la diana ya para el día siguiente. Bueno, pues no se atendió bien en mi momento y se sigue sin atender bien. Ahora, como digo, yo trabajo, por suerte, ayudando a muchos niños, niñas, zagales que lo viven en uno y otro bando. Y es muy bonito cuando consigues que quien es agresor en el colegio venga a tu centro y se abra y participe en talleres. Nosotros tenemos, por ejemplo, los talleres Perruneando. Mañana hay uno. Tenemos la extraescolar de desarrollo emocional todos los jueves.
Tenemos proyectos, actividades, damos charlas para familias. Entonces es súper bonito cuando unimos a un agresor de un ámbito educativo en un grupo donde son de edades diferentes, ¿vale? Nosotros los talleres y la extraescolar y todo, nos gusta que haya niños de edades muy variadas, pues de 4 a 12 años y tal, ¿no? En los grupos de adolescentes, pues que haya adolescentes también variados, de edades variadas. ¿Por qué? Porque nos encontramos que ese agresor, cuando encuentra un entorno donde no tiene que estar en alerta, no tiene que estar ejerciendo ese papel de soy el malote, es el que más ayuda a los participantes más pequeños, es el que logra unas relaciones de alianza y de amistad con niños y niñas que a lo mejor están sufriendo bullying en su colegio, y eso les ayuda a entender que hay agresores como ellos que hacen mucho daño a niños y niñas agredidas, y eso les ayuda a poder cambiar. Claro, nos gustaría que hubiera muchos más niños y niñas que pudieran disfrutar, ¿no? de eso, de ese cambio. Eso no se puede producir en los colegios. En los colegios, bueno, para que hagáis una idea, ¿no? Nosotros cuando ponemos cartelería de estos proyectos que creemos muy necesarios, tanto para el bullying como para cualquier faceta del desarrollo emocional de la población infanto-juvenil, en las puertas de los colegios de los que nos vienen casos de bullying, esos carteles son arrancados. Entonces, claro, como ese centro educativo que está considerando que proyectos que podrían ayudar a su población y que podrían ayudar a su trabajo y en beneficio de su entidad no deben estar anunciados en su puerta. O cuando te pones en contacto con docentes de algunos centros o orientadores, coordinadores, directores, jefes de estudios de algún centro educativo y te niegan lo que está ocurriendo o de alguna forma cohíben a las familias a participar en actividades para solucionarlo. Un centro educativo no va a poder solucionar eso, porque ese niño que está haciendo eso en el colegio hay que atender su entorno en el centro educativo, con lo cual hay que investigar qué se está haciendo mal y eso cuesta, ¿no? El que se abran a admitir que están haciendo cosas mal. Hay que investigar el entorno familiar y las familias pues muchas veces son reticentes porque muchos de esos niños y niñas en casa están sufriendo algún tipo de agresividad, algún tipo de situación que no es la más adecuada para que puedan desarrollarse de forma como personas felices y sociables. Entonces, claro, es difícil, ¿no? No solo es un problema del ámbito familiar, no solo es un problema del ámbito educativo. Hay que trabajarlo de forma global, incluso institucional, ¿no? Tiene que haber protocolos adecuados, porque claro, ¿qué hacemos? Cambiamos de colegio al que está siendo acosado. Pierde su círculo social, es identificado, tú llegas a mitad de curso a un colegio nuevo y cuentas que es porque te pegaban en el otro, pues tienes todas las papeletas para que te vuelvan a pegar, para que el matón o la matona de clase pues decida ir a por ti, porque total, si en otro colegio ya lo han conseguido, pues eres un reto fácil. O se acaban convirtiendo en los nuevos malotes del nuevo centro o de una nueva actividad a la que son apuntados. Entonces eso nos da pena, ¿no? el que no se atienda esto de forma global, y lo digo de forma personal como alguien que lo ha vivenciado siendo niño.
Y lo digo como profesional, ¿no? Donde vemos los maravillosos cambios, donde vemos el otro día una madre nos decía que su hijo, que en años anteriores estaba recibiendo en el colegio comentarios de que tenía comportamientos impulsivos y que a veces no controlaba la ira, nos decía que este año había en clase alguien que le estaba molestando mucho y que le habían dado la enhorabuena por el comportamiento calmado, sensato, inteligente que estaba teniendo ante esa situación. Bueno, pues es un alumno de nuestra extraescolar de desarrollo emocional. Es que es fantástico, ¿no? Lo que se puede conseguir cuando no solo trabajamos objetivos curriculares, no solo trabajamos quién es el niño, sino también quién es la familia, qué circunstancias hay, cuando se van dando pautas, cuando se ofrece a las familias consejos, cuando se investiga y se analiza qué podemos ayudar en ese entorno de ese niño a nivel familiar, a nivel educativo. Entonces, esto es una tarea de muchos y de muchas. Quien cierre las puertas, ya sea colegio, familia, instituciones, a querer entender el problema del bullying como algo global, está impidiendo que esto se pueda solucionar. Solucionar nunca se va a solucionar al completo, pero sí que se puede controlar. Lo que no puede ser es que haya alumnos y alumnas que vivan cursos terribles y lo pasen fatal yendo a clase, y que cuando se vuelvan a casa pues un día consideren que ya no tiene sentido vivir. Y eso, y vuelvo por el comienzo del vídeo, ¿cuántos intentos de suicidio no salen en la televisión? ¿Cuántos niños rotos, niñas rotas que tenemos aquí que se pegan una hora llorando, contándote que no quieren volver a clase al día siguiente, que lo están pasando muy mal? Y, y ¿cuál es la solución? Ninguna. Tienen que volver, porque si no vuelven, bueno, pues se llama a la familia, oye, ¿por qué no está viniendo a clase? Es obligatorio que venga a clase. Sí, pero ¿en qué condiciones tiene que ir? ¿Vale? Entonces, pues bueno, agradecer de nuevo a mis compañeras, Sandra Sánchez, Andrea Tena, Leire Huerta, 3 psicólogas maravillosas que ayudan a muchas familias, centros educativos y alumnado a solucionar este problema. Y yo, en todos los proyectos educativos y talleres en los que participo, intento poner mi granito de arena entendiendo cómo esa agresividad se produce en el mundo animal, que es natural que ocurra cuando hay inseguridades y hay miedos. Las personas que agreden están agrediendo porque no se está atendiendo un problema que tienen. No agreden porque hayan decidido agredir, sino agredir. Es una respuesta a algo que están vivenciando. Y si no ayudamos a solucionar ese problema, si no les cuidamos, si no les escuchamos y no lo solucionamos, continuará. Y la fuerza del grupo es muy peligrosa, porque tú puedes tener un comportamiento nervioso, pero cuando hay 3 o 4 que tienen ese comportamiento, pues puedes hacer mucho daño y puedes llevar a alguien al límite, como le ocurrió a Sandra y a muchos otros que cada año fallecen con 14, 12, 13, 15, 10 años, cuando se debería ser uno feliz. Entonces, pues bueno, como yo vivencié eso, creo que a alguien le puede ayudar pues estas opiniones que lanzo desde Mr. Hueso y desde Rumbo a Ítaca, cooperativa integrada por el Centro Sanitario de Psicología Espacio Ítaca en Zaragoza, Mr. Hueso, La Perdigona, La Alpargatera. Somos varias marcas y varios proyectos que tenemos como objetivo mejorar esta sociedad y mejorar la felicidad y tanto de las personas como de los animales. Así que nada, espero que a alguien le haya resultado interesante este vídeo y aquí estamos, disponibles para ayudaros a todos.
familias, alumnado, centros educativos, administraciones. No tenemos soluciones para todo, pero sí que tenemos muchas soluciones. Así que nada, quedamos a vuestra disposición. Hasta luego. No! God, please, no! No! No!